Hola, te habla la profesora Mariel Sahil y hoy te quiero explicar la verdad sobre la ivermectina, puesto que se han tejido muchas opiniones encontradas y en algunos casos se ha transgiversado la información o se ha malinterpretado. Por tal motivo vi la necesidad el día de hoy de hacer este video para aclarar todas estas dudas. Ahora bien, no puedes perderte ninguna sección de este video porque voy a estar explicando a detalle cada mecanismo, cómo funciona o cómo no funciona la ivermectina. De tal manera que la primera parte del video la voy a dedicar a explicarte qué es la ivermectina, de dónde sale, cuáles han sido las dosis que hasta ahora se han utilizado y si sirve o no sirve para usarla como preventivo del COVID-19. Y la segunda parte la voy a dedicar a detalle, con mecanismos de acción, todo desde el punto de vista científico, pero con un vocablo muy sencillo para que todo el mundo pueda entenderlo, si la ivermectina sirve o no sirve para tratar el COVID-19. ¿Cuál es la verdad en todo esto? También te voy a explicar por qué la Organización Mundial de la Salud, hasta los momentos, a pesar de manejarse ciertos datos, no ha aprobado el uso de este medicamento para esta enfermedad. Así que no te apartes de este video para que te enteres de absolutamente todo y lo más importante es que seas multiplicador de esta información porque vale la pena que estén claros qué es lo que hasta el día de hoy se conoce desde el punto de vista científico, así que no te pierdas ni un segundo. Vamos allá. ¿Qué se sabe hasta ahora? La verdad sobre la ivermectina, ¿sirve o no sirve para el COVID-19? Veamos. La ivermectina y el COVID-19. Ya es bien conocido que dentro del grupo de fármacos que se han propuesto para el tratamiento del SARS-CoV-2 se encuentra la ivermectina. Pero fíjense que he dicho terapéutico, es decir, como tratamiento. Pero es que ahora también lo han mencionado como medida de prevención. Veamos qué es verdad y qué hay de mentira. Vamos a comenzar describiendo qué es la ivermectina, de dónde sale. Ella fue identificada en el año 1975 por Satoshi Omura, para luego ser ingresada al comercio en el año de 1981 para tratar animales. Pero posteriormente se dieron cuenta que también podía ser usado en humanos, precisamente para lo mismo que se utilizaba para los animales. ¿De dónde salió la ivermectina? Lo maravilloso que tiene la microbiología, y por eso amo esta área, es que fíjense que la ivermectina, al igual que la penicilina, es un compuesto que proviene, parte de él, de un microorganismo. En este caso es un compuesto semisintético de la avermectina. Es una lactona producida por la bacteria Streptomyces avermitilis. Ahora bien, este medicamento fue aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA, para el tratamiento de la ectoparasitosis, como por ejemplo la escabiosis, la pediculosis y la dermodesidosis. También para parasitosis intestinales y tisulares, como la estrongiloidiasis, la oncocercosis y la filariasis linfática. Y bueno, dado su bajo costo, alta eficacia y extraordinario perfil de seguridad, logró que la Organización Mundial de la Salud lo incluyera en la lista de medicamentos que hoy se conocen como esenciales. Muy bien. ¿Cómo se ha usado la ivermectina? La ivermectina se ha usado de la siguiente manera. Su dosis se calcula por microgramos y kilogramos de peso. Es decir, que se calculan cuántos microgramos se pueden colocar de acuerdo al peso de la persona. Su concentración plasmática máxima debe alcanzar 0,02 a 0,05 microgramos por ml. Pero para que esa concentración llegue a esos números,
la persona tiene que consumir una dosis de aproximadamente 150 a 200 microgramos por kilogramo de peso, ¿ok? Esa es la dosis que ha sido permitida o que tiene un perfil farmacológico bastante seguro para el humano. Superar esa dosis puede ser peligrosa, por lo tanto, es la dosis máxima permitida. Se metaboliza en el hígado, muy importante, quiero que esto lo tengan bien clarito. Se distribuye en el tejido adiposo y suele ser excretada por las heces, eliminándose por completo a los 12 días. Solo el 1% se excreta por los riñones. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense que todo medicamento que ingresa a nuestro organismo debe ser metabolizado. Algunos pueden afectar a algunos órganos y otros a otros órganos. En este caso, fíjense que el riñón es uno de los órganos que menos se ve afectado porque solo el 1% se excreta por la orina. Pero fíjense que el hígado es el órgano principal en el metabolismo de este medicamento. Quiero que estos conceptos los vayan llevando claros porque más adelante voy a explicar algo muy importante. Fíjense ahora cómo funciona la ivermectina y se los voy a explicar no para los parásitos porque obviamente eso no es lo que nos trae aquí. Quiero explicar cómo funciona la ivermectina para los virus, porque es que también hay investigaciones muy serias en relación a la acción antiviral que puede tener la ivermectina sobre muchos virus, ¿ok? Y quiero que conozcan qué se sabe hasta ahora. Fíjense que logra su máxima concentración a las 4 horas y tiene una vida media de eliminación de 12 a 24 horas. Mosca con estos datos, lo vamos a recordar más adelante. Como agente antiviral, este medicamento actúa de la siguiente manera. ¿Qué hace él? Él inhibe el traslado nuclear que se da por una proteína. ¿Qué es eso de traslado nuclear? En el caso de los virus, necesita entrar a la célula, ¿verdad? Y una vez que está en el citoplasma, él tiene que, de alguna manera, ingresar al núcleo de esa célula. ¿Pero cómo lo hace? Lo hace a través de una proteína que tiene el núcleo o la membrana nuclear que se llama importina. Y esa proteína es la que se encarga de poder traspasar esa proteína viral hacia el núcleo. O es lo que utiliza el virus como transporte, porque obviamente la importina tiene otra función en la célula, pero es lo que utiliza el virus para entrar. Ahora bien, ¿qué hace la ivermectina? La ivermectina lo que hace es inhibir el traslado del material genético de ese virus al núcleo de la célula. Entonces, prácticamente lo que está inhibiendo es la replicación viral a través de ese mecanismo, ¿ok? Ahora bien, la importina, una de sus funciones naturales es la de transportar las señales que emiten las citoquinas, como el interferón, por ejemplo, que debe entrar a algunas células, ¿verdad? Es producida por células del sistema inmunológico y va a dar una señal a otras células donde tiene que hacer lo mismo que hace el virus, tiene que entrar al núcleo para dar la señal de activar otras células que van a desencadenar, por supuesto, la síntesis de muchas otras citoquinas. Entonces, quiere decir que la ivermectina también sirve para frenar esa cascada de citoquinas que se producen con la enfermedad del coronavirus. Muy bien. Vamos a analizar varias cositas. Fíjense lo que yo había dicho. Esta droga se metaboliza en el hígado, ¿sí? Muy bien. Logra su máxima concentración a las 4 horas y tiene una vida media de eliminación de 12 a 24 horas. Suele ser excretada por las heces, solo el 1% se excreta por los riñones. Esto lo estoy repitiendo porque quiero que piensen lo siguiente, para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Si no tienes un parásito, cualquiera de los que la ivermectina es eficiente para ello, o no tienes el virus, en este caso el SARS-CoV-2, o sea, no te ha dado coronavirus, no lo tienes, y tomas ivermectina, ¿en dónde va a actuar el medicamento?
Ya te lo expliqué anteriormente. ¿Dónde actúa la ivermectina? Actúa sobre una proteína llamada importina que está en la membrana nuclear y evita que el virus pase del citoplasma al núcleo, evitando entonces la replicación viral. Y en el caso del sistema inmunológico también frena la síntesis de más citoquinas. Muy bien, pero si no hay parásito, ¿qué va a hacer la importina inhibiéndose? ¿A quién no va a dejar pasar si no hay virus? Entonces, en ese caso, la inhibición de la importina no está haciendo absolutamente nada. ¿Y qué citoquinas va a frenar si el sistema inmunológico no está activo porque usted no está enfermo? Entonces, la importina está siendo inhibida innecesariamente. Pero recuerden que ese medicamento que usted tomó de forma para prevenir el COVID, ahora bien, usted lo tomó, no tenía el virus, no hizo nada, tuvo la concentración máxima en plasma, no va a hacer absolutamente nada, pasó por el hígado porque tiene que metabolizarse y excretarse, algo que fue totalmente innecesario, y luego usted lo excreta por las heces y lo elimina por completo a los 12 días. Ahora dígame usted, ¿sirve para prevenir? Usted no sabe en qué momento se puede infectar con el coronavirus. Entonces, he escuchado que mandan a tomar la ivermectina cada 20 días. O sea que cada 20 días usted tiene que tomar una dosis sin estar enfermo, atacando usted mismo su hígado de manera innecesaria. Vamos a suponer un ejemplo. Desde que comenzó la pandemia, esta parte, gracias a Dios, a mí todavía no me ha dado el COVID, esperemos seguir así. Pero vamos a suponer que yo a principios de pandemia, yo hubiese empezado a tomar la ivermectina como preventivo. A esta fecha, ya tengo 1 año y pico, hubiese dicho, bueno, no me he enfermado porque estoy tomando la ivermectina, ¿cierto? Pero no fue así. Realmente no me he enfermado porque he cumplido las normas, he estado encerrada, he cumplido con el uso del tapaboca, me lavo las manos, etc. Hubiese tenido entonces 1 año maltratando mi hígado en la que yo puedo terminar con una cirrosis hepática o X. A pesar de que este medicamento no ha sido catalogado como hepatotóxico, si abusamos de él, sí pudiera llegar a serlo. Ahora bien, vamos a analizar otra cosa. Ustedes me pueden decir, oye, pero yo he leído que para la oncocercosis, que es otra enfermedad, que es una parasitosis, donde es muy usada la ivermectina y donde es muy eficiente, sí dan dosis preventivas en las zonas endémicas y la prevención sí funciona. Interesante pregunta y se las voy a responder. Y se los voy a decir muy fácilmente, porque la oncocercosis, donde es endémica, que causa la ceguera de los ríos o del río, como es comúnmente llamado, es una enfermedad que se puede incubar hasta por 2 años y el paciente aún no presenta síntomas, pero luego va a manifestarlos. Entonces, ¿qué hacen en las zonas endémicas? Dan una dosis preventiva de forma anual, fíjense que no es cada 20 días, es anual. ¿Y por qué lo hacen? No es para prevenir, sino es porque, como es una zona endémica y hay alta probabilidad de que esa persona pueda estar infectada con el parásito por la alta cantidad de pacientes enfermos, puede que esté en esa fase asintomática. ¿Y qué es lo que hace la ivermectina en ese caso? Si el paciente tiene el parásito, aunque no haya manifestado los síntomas, lo va a matar. ¿Y qué va a pasar? El paciente no va a desarrollar la enfermedad porque el parásito va a morir antes de que se manifieste. Entonces eso lo hacen anualmente para, si en el caso de que la persona haya estado infectada, pues se cura. ¿Y qué pasa si esa persona no tenía el parásito y se tomó la ivermectina? No pasa nada, porque la dosis es anual. O sea, anualmente usted va a someter a su hígado a ese medicamento, pero no cada 20 días. Ok.
La ivermectina no es una droga que sea inocua, aunque es bastante segura, pero aún a dosis terapéuticas se han visto algunos efectos adversos, desde muy leves hasta muy graves. Debo destacar que realmente la casuística de efectos adversos es muy baja, ¿ok? Pero les muestro los que son los efectos adversos que son leves, ¿ok? No se los voy a leer porque son largos, ustedes pueden hacer una pausa en el video y leerlos con calma. Y en esta otra tenemos los efectos adversos de moderados a graves que se han podido observar con el uso de la ivermectina. Obvio que de baja frecuencia, se ha visto más que todo en casos de pacientes con filariasis, donde el uso de la ivermectina por supuesto causa la muerte de los gusanos, y estos parásitos muertos en el organismo parece que desencadenan el sistema inmunológico y se crean reacciones adversas como estas. Sin embargo, no hay que despreciar estos efectos. Ahora bien, quiero que quede claro lo siguiente: al tomar cualquier medicamento existe una relación que es riesgo-beneficio. Ningún medicamento, por muy seguro que sea, pasa de forma inadvertida en nuestro organismo. Siempre va a tocar algún órgano que va a tener que trabajar en base a lo que le estamos suministrando. Si ese medicamento sobre nuestro organismo va a crear más riesgo de tener otra patología o de enfermarte de otra cosa al beneficio que realmente vas a obtener de él, no vale la pena tomarlo. Ahora, el medicamento es un poco tóxico y tal, pero te puede salvar la vida. Tú dices, bueno, no importa que de repente daño un poquito esto, pero voy a sobrevivir a esta otra enfermedad que la voy a eliminar. Entonces, cuando ustedes vayan a tomar un medicamento, tienen que saber que hay un riesgo y un beneficio. Ustedes analicen hacia dónde se va la balanza. En el caso de usar la ivermectina como prevención, vean esa balanza. Si usted es un paciente o una persona, mejor dicho, porque es una persona mientras no esté enferma no es paciente, una persona sana que se mantiene en su casa, que no sale mucho, que usa las medidas preventivas, no requiere prevenir con medicamento. Ahora, personas que están muy cercanas a personas enfermas, como por ejemplo el personal médico. ¿Por qué? Porque el personal médico está directamente relacionado con los pacientes que están infectados. La cantidad, y esto es algo bien importante que quiero que tengan muy claro, el inóculo de la cantidad de virus que ingresa a nuestro organismo es la clave para que estemos entre la vida y la muerte. Una persona que se infecta teniendo tapaboca, doble tapaboca, lo que sea, pero se infectó porque, bueno, cometió X error, pero seguramente si te está usando todas las medidas, probablemente ese inóculo va a ser muy bajito. Y al ser bajo, la multiplicación viral también va a ser baja. ¿Ok? Entonces, los síntomas puede ser que incluso sea asintomático o que él curse una enfermedad leve. Pero aquellas personas que están íntimamente relacionadas con el enfermo, más la concentración de virus que entra a su cuerpo es alta, porque a lo mejor el tapabocas no estaba bien puesto o cometió un error mucho más grave, no se lavó las manos, X. Entonces, si ese inóculo es alto, tiene alta probabilidad de que la enfermedad se desarrolle de una manera agresiva y pueda llegar a la muerte. ¿Por qué? Porque la cantidad de copias de virus que ingresó inicialmente se multiplicaron, todas se van a multiplicar. Entonces imagínense, 1 millón de células le entraron y ese millón de células virales se replican dentro de usted. ¿Cuántas copias al final tiene? Muchísimas. Ah, no, me infecté con poquitas copias, de repente entraron al cuerpo 100 copias de virus. Bueno, pero 100 copias de virus al multiplicarse van a ser más, pero no va a llegar a una cantidad exorbitante. Entonces el sistema inmunológico es capaz de minimizar o frenar esa infección porque el inóculo es bajo. ¿Ok? Entonces
Ahí era lo que quería llegar. Ahora bien, quiero que vean esto. Me preocupó enormemente ver campañas como esta, donde decía campaña de dosificación voluntaria con ivermectina. Entonces daban las indicaciones, cómo iban a ir las personas en ayuna, etcétera, etcétera. Este tipo de propaganda fue mal interpretada por la comunidad en general. ¿Por qué? La intención de esta campaña, que se dio específicamente en Perú, no era darle ivermectina a todo el mundo para evitar que se contagiara, porque eso es un error. Y de hecho lo voy a demostrar más adelante, donde el propio médico que impulsó esta campaña, y en parte lo entiendo porque la impulsó, y esto lo vamos a analizar también. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Fíjense. Esta campaña se pensó que era para eso, ¿no? Para que las personas no se contagiaran, y entonces todo el mundo quería tomar ivermectina cada 20 días, no sé cuántas gotas, etc. Por supuesto, esto levantó muchas opiniones a nivel del campo científico, de la comunidad en general, y llegó a la prensa, y pudieron a través de la prensa conversar con el médico y preguntar qué era lo que realmente habían hecho. Entonces traigo a acotación lo que salió en internet. Dice: ¿pero por qué promueve el uso masivo fuera del protocolo actual del Ministerio de Salud? Entonces el médico le aclara a la prensa, que es lo importante que quiero que quede bien claro, que fíjense que dice: estamos dentro del protocolo en el sentido de que lo utilizamos en pacientes sindrómicos. Es decir, que es un paciente sindrómico, es un paciente que tiene síntomas o que está empezando a tener los síntomas, o sea, en el comienzo de los síntomas. No damos libremente. Todas las campañas han sido con consentimiento informado, llenando una cartilla de síntomas. Importante, si el paciente decía que no tenía síntomas, no lo trataba. Estamos en una pandemia no controlada. Las dosificaciones masivas se dan en lugares en donde la prevalencia de COVID es alta y captamos a las personas sintomáticas. Esto es importante. Fíjense que ellos no iban a darle a todo el mundo, sino a las personas sintomáticas. ¿Por qué sintomáticas? Porque lo que explicamos al principio, y es el momento indicado para atacarlo, para que no se reproduzca o no se multiplique ese virus dentro del organismo, ¿ok? Entonces, muy importante que observe entonces lo que pasó con esta campaña. Pero entonces ahora le preguntaron, fíjense lo importante que no sirve para prevenir. Si en el caso que usted decida tomarlo, porque ya voy a explicar por qué la Organización Mundial de la Salud todavía no lo ha aprobado, si usted decide tomarlo es cuando ya tiene los síntomas. Fíjense esto. Se ha dicho que Chincha, una ciudad de Perú, que era otra ciudad, no donde estaba anteriormente la noticia, podría ser un caso en el que se usó la ivermectina y no funcionó. ¿Ok? Porque allí se repartió ivermectina y el contagio fue muy alto. ¿Qué piensa usted sobre eso? Le preguntan al médico y él dice: una cosa es repartirla a diestra y siniestra, y otra cosa es lo que hago yo, que envío mi protocolo basado en las normas y para sindrómicos. Es decir, que en Chincha le dieron ivermectina a todo el mundo. Le dieron ivermectina a los que tenían y a los que no tenían síntomas también. Creo que principalmente a los que no tenían, porque no tuvieron un control sobre eso, sino que simplemente repartieron la ivermectina a diestra y siniestra. ¿Qué pasó? Las personas tomaron la ivermectina, pero no previnieron nada, porque en ese momento no tenían la infección y la ivermectina no hizo nada. Entonces, cuando realmente se contagiaron, no habían tomado la ivermectina, y no la tomaron cuando estaban realmente enfermos. Eso es lo que quiere decir que nos sirve para tomarlas antes de tiempo, ¿ok? Entonces, si usted tiene sospecha, usted estuvo muy cerca de alguien con COVID y usted se está sintiendo un poquito mal, ya, eso es otra cosa.
la ivermectina en ese caso pudiera frenar la enfermedad. El médico decía, recomiendo la ivermectina, pero sería loco decirles, tómenla y ya nadie se contagiará. Obviamente, eso es algo totalmente fuera de sí. Entonces, conclusión, para esta primera conclusión que vamos a sacar de la ivermectina, no sirve para prevenir el COVID-19, su acción posible sería para tratarlo. Ahora vamos a analizar si el tratamiento es o no es posible, si se debe o no se debe hacer, etc. Entonces, para el tratamiento del COVID-19, ¿sirve o no sirve? Importante que definamos esto. Tengo dos vertientes de la cual yo les quiero hablar. La primera es la parte científica, como microbióloga y científica que soy, porque he realizado diversos estudios y los he publicado en revistas arbitradas, pero también soy trabajadora de la salud. Entonces, normal, porque hay personas que son trabajadoras de la salud, pero no necesariamente están involucradas con la parte científica, no realizan trabajos de investigación, no publican, etc. Entonces, me quiero poner en esos dos bandos, ¿ok? Los que son netamente científicos y los que son trabajadores de la salud, que se dedican día a día con el paciente. Bien, científicamente, ¿qué se ha hecho? ¿Qué estudios hay? Aquí les traigo un review, porque esto es un resumen de cómo han sido utilizadas la ivermectina, en cuántos trabajos de investigación ha estado involucrado, cuál ha sido su utilidad como tal. Fíjense que entre los estudios que se han hecho, destaca uno muy importante, que es el de Cali y colaboradores, en el cual hicieron un estudio in vitro, es decir, fuera del cuerpo humano, donde utilizaron células especiales para tratarlas con ivermectina. Por supuesto, esas células habían sido infectadas con SARS-CoV-2. ¿Qué observaron los científicos o los autores de este trabajo? Que a las 24 horas hubo una reducción del 93% en el ARN viral que se presentaba en ese sobrenadante, ¿ok?, de ese cultivo celular. Y del mismo modo se observó que había una reducción del 99,8% del ARN viral asociado a las células. Es decir, hubo reducción de las células o los virus que estaban tanto dentro de la célula como los que estaban fuera de la célula. Y eso, por supuesto, llamó muchísimo la atención porque es un resultado bastante importante. Pero este resultado, que fue in vitro, fíjense que la dosis que ellos utilizaron en ese ensayo in vitro fue a una dosis muy, pero muy alta, ¿ok? Aproximadamente 5 microgramos debería ser la concentración mínima que debería alcanzar en plasma para que pudieran obtener entonces ese efecto que se dio en ese cultivo celular. Y para que esa concentración de 5 microgramos llegue a plasma, la persona tendría que tomar entre 1000 a 1200 miligramos de ivermectina. Es decir, que si yo duplico la cantidad de, la dosis, mejor dicho, que ha sido aprobada para las parasitosis y que es una dosis segura, la multiplico 10 veces, o sea, 10 veces más concentrada, todavía no llego a la concentración que se utilizó en este estudio. Es decir, que como es una dosis tan alta, es una dosis completamente tóxica y no segura para nada para el humano. Entonces, esta ha sido la principal limitante de que, ok, chévere, tiene efecto, pero a esa concentración no me la puedo tomar porque sería un veneno. Entonces, ¿qué se sabe sobre los estudios in vivo? Muy bien. En cuanto a los estudios in vivo, obviamente no han podido dar esa concentración de ivermectina porque no es apta para la vida, ¿verdad? Pero los estudios han demostrado efectividad a dosis normales, o sea que no tenemos que aumentar la dosis no sé cuántos miles, no,
a la misma dosis que siempre se ha utilizado han visto resultados positivos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud y las asociaciones de infectología del mundo no aprueban el uso de la ivermectina para el COVID-19? Si he dicho que los estudios han demostrado efectividad a dosis normales. Bueno, porque les voy a explicar científicamente qué es lo que pasa. Fíjense lo que dice aquí. Se ha demostrado efectividad a dosis normales, pero no han cumplido los estándares científicos. ¿Cuáles son esos estándares científicos? Es decir, que los estudios que hasta ahora han dicho que la ivermectina funciona son estudios observacionales, algunos han sido estudios retrospectivos, algunos ni siquiera han sido con solo ivermectina, sino que han utilizado otras drogas junto con la ivermectina. O sea que tú no puedes decir que el efecto fue por la ivermectina o fue por la combinación de ivermectina con otras cosas. Y aparte de eso, no han sido estudiados por pares como debe ser, etcétera. O sea, hay una cantidad de cosas que no han sido cumplidas. Sino, por ejemplo, hay médicos que, como este médico, no voy a decir el nombre, de Perú, pero en cierta forma yo aplaudo su decisión, porque como trabajador de la salud, preocupado por la salud de su comunidad, decidió hacer algo, porque él, sinceramente, o sea, estamos en una situación en la que no ha habido tiempo, por decirlo de alguna manera, de hacer estos protocolos que llevan mucho tiempo para elaborarse, y estamos pues sobre la marcha. Y él ha probado con cierto número de pacientes, le ha dado un protocolo de tratamiento a sus pacientes, y si él observa que sus pacientes no mueren, entonces quiere decir que es una alternativa y se abren puertas. Muy bien, la gente se contenta, todo el mundo se lo agradece, ¿verdad? Porque estamos en la búsqueda de qué puede servir para esta enfermedad que está matando tanta gente, porque mientras se hacen los estudios ha muerto mucha gente. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué que la Organización Mundial no lo aprueba? Señores, la Organización Mundial de la Salud y las asociaciones de infectología del mundo no pueden avalar algo que se dijo en un pasillo, o que se lo escucharon porque lo dijeron por WhatsApp, o porque si la Organización Mundial de la Salud hace eso y las asociaciones de infectología, perderían credibilidad científica, porque no sería ético, por decirlo de alguna manera, aprobar algo que no ha pasado por los pasos que debe seguir una investigación científica seria, que me diga que realmente esto pasa por esto, y que los resultados sean confiables 100%. Entonces, por eso no pueden dar su brazo a torcer a decir, sí, utilícenla, esto, aquello, porque no ha sido investigado. Ahora, ¿qué critico yo? Que si hay algún medicamento que ha dado algo o se sospecha de que tenga resultados, ¿por qué no han iniciado los estudios concernientes serios en cuanto a esta droga? Y lo más importante, no te automediques, porque bien es cierto que de repente podemos estar desesperados, queremos curarnos, no queremos que nuestro familiar fallezca, etcétera. Pero recuerden que los medicamentos son sustancias que deben ser manipuladas con mucho cuidado, sobre todo por lo de las dosis. No todo el mundo puede tomar la misma cantidad. De repente, no, que mi vecino tomó tantos miligramos, sí, pero su vecino no pesa igual que usted. Entonces, por eso es que un médico tiene que ser el que le medique y le diga cómo va a tomar y por cuánto tiempo lo va a tomar, etcétera. ¿Ok? Pero creo que este video quedó bastante claro que no sirve la ivermectina para prevenir y que la vamos a estar tomando cada 20 días. No, señor, porque no vamos a dañar nuestro hígado por el miedo de infectarnos. ¿Ok?
tenemos síntomas, ya eso es otra cosa. Consulte a su médico y si su médico se lo prescribe y usted lo tiene a la mano, puede echar mano de eso. Bueno, esto ha sido todo el video, espero les haya gustado porque creo que es una información que debe llegar a todo el mundo. Estamos haciendo lo que se puede, todos queremos lo mejor para todos, queremos que esta pandemia se acabe lo más pronto posible. Pienso que si cumplimos las normas de seguridad, nos mantenemos en casa, solamente una sola persona salga de su casa a hacer las compras con doble tapabocas si es posible. ¿Y por qué tiene que estar más en su casa que salir? Porque, no, bueno, yo salgo porque me pongo mi tapaboca y listo. No, recuerden que el uso de tapaboca por mucho tiempo también puede ser perjudicial y te provoca pues que estás respirando tu mismo aire todo el tiempo y esto puede causarte problemas más adelante, inclusive infecciones, aumenta la probabilidad de que se puedan formar enfermedades malignas porque no entra la misma cantidad de oxígeno a tu cuerpo. Entonces trata en lo posible de no salir. En tu casa tú no te vas a poner tapaboca a menos que tengas un enfermo. Si tienes un enfermo en casa, sí debes guardar las distancias, tener tapaboca tanto el enfermo como los que estén allí con él. Pero si están todos sanos, mantenerse en casa a salvo es lo más importante. Y lavarse mucho las manos cada vez que vayas a hacer cualquier cosa, que te vayas a llevar la mano a la boca por algún alimento o porque te vas a tocar los ojos porque te pica o lo que sea, tienes que lavarte las manos muy frecuentemente. Bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado, dame un like si fue así y suscríbete si aún no lo has hecho. Voy a seguir haciendo videos para orientar, para educar, siempre con la intención de educar a toda mi youtuber audiencia. Con mucho cariño para todos ustedes, los quiero, cuídense mucho y esperemos todos superar esta pandemia. La información que te he dado el día de hoy ha sido basada en los estudios científicos que se han realizado hasta este momento, abril del 2021. Los quiero mucho, cuídense mucho, chao, chao.